Supongamos que la función de posición de una partícula viene dada por s de t mayor o igual a 0, y t está en segundos y s de t está en metros. Parte A vamos a tener que encuentra la función de velocidad. La función de velocidad es igual a la derivada de la función de posición, donde decimos que v de t es igual a s' de t, que es igual a la derivada de 3 toneladas en cubos menos 36 toneladas al cuadrado más 63 toneladas más 16 con respecto a t. La derivada de 3 toneladas al cuadrado con respecto a t es igual a 9 toneladas al cuadrado. Observe cómo multiplicamos por 3 y luego resta 1 del exponente. Menos la derivada de 36 toneladas al cuadrado con respecto a t, que es 72 toneladas, multiplicamos por 2 y restamos 1 del exponente. Y, a continuación, más la derivada de 63 toneladas con respecto a t, que es 63 veces 1, o 63, más la derivada de 16 con respecto a t, que es 0. La función de velocidad es igual a 9 toneladas al cuadrado menos 72 toneladas más 63. A continuación, se nos pide que encontremos la función de aceleración. La función de aceleración, a de t, es igual a la derivada de la función de velocidad, que también es igual a la segunda derivada de la función de posición. Encontremos la función de aceleración diferenciando la velocidad función con respecto a t. La derivada de 9 toneladas al cuadrado con respecto a t es igual a 18 toneladas. Multiplicamos por 2 y restamos 1 del exponente menos la derivada de 72 toneladas, que es igual a 72 veces 1 por encima de 72 más la derivada de 63 con respecto a t, que es 0. La función de aceleración es igual a 18 toneladas menos 72. Parte 100. Determina los intervalos abiertos en los que la partícula se está desacelerando. Así que la partícula se va a ralentizar cuando la velocidad y la aceleración tienen signos diferentes. El primer paso aquí será determinar dónde la velocidad y la aceleración son iguales a 0, y luego determinaré dónde está la velocidad y funciones de aceleración son positivos y negativos. Así que trabajemos en determinar dónde la velocidad es igual a 0, que es donde v de t es igual a 0, lo que nos da la ecuación 9 toneladas al cuadrado menos 72 toneladas más 63 es igual a 0. Sigamos adelante y resolvamos por factorización. Vamos a factorizar el mayor factor común de 9, lo que nos da 9 veces el cantidad t al cuadrado menos 8 toneladas más 7 es igual a 0. Continuando con el factor, lo haremos tienen dos factores binomiales. Los factores de t al cuadrado son t y t. Los factores del 7 positivo que se suman al 8 negativo son negativo 7 y negativo 1, lo que nos da un factor de t menos 7 y t menos 1. El producto de la izquierda es igual a 0 cuando t es igual a 7 o t es igual a 1. Así que ahora, vamos a subir a esta primera recta numérica, y la usaremos para el signo de v de t, la función de velocidad. Vamos a seguir adelante y trazar t igual a 1 y t igual a 7. Hagamos puntos abiertos en estos dos valores t. Y ahora determinaremos el signo de la función de velocidad en cada uno de estos tres intervalos. Así, por ejemplo, cuando t es igual a 0, v de 0 es igual a 63 positivo. La velocidad es positiva cuando t es inferior a 1. Vamos a probar que t es igual a 2. V de 2 es igual a 9 veces el cuadrado de 2 menos 72 por 2 más 63. Puedes seguir adelante y comprobar esto, pero es negativo. Y probemos, digamos, el 8 de la derecha. V de 8 es igual a 9 veces el cuadrado de 8 más 72 por 8 más 63, lo que nuevamente puede comprobar que es positivo. Ahora, una cosa tenemos que tener cuidado aquí es que solo nos preocupa cuando t es mayor que igual a 0, y porque estamos buscando intervalos abiertos, seguiremos adelante y trazaremos 0 como punto abierto. Y no tenemos que considerar cuando t es inferior a 0. Y ahora vamos a determinar dónde la función de aceleración es igual a 0, y luego determinaremos los intervalos en los que la aceleración es positiva y negativa. Bueno, si a de t es igual a 0, entonces tenemos la ecuación 18 toneladas menos 72 es igual a 0. Resolviendo t, sumamos 72 a ambos lados. Y luego se divide por 18. Simplificando, tenemos t igual a 4. Ahora vamos a la segunda recta numérica. Y trazar 4 como punto abierto, y luego probaremos el letrero de la función de aceleración a la izquierda y a la derecha de 4.
Por ejemplo, cuando t es igual a 0, a de 0 es 18 veces 0 menos 72, que es negativo. Y probemos que t es igual a 5. A de 5 es igual a 18 veces 5 menos 72, lo cual es positivo. Y de nuevo, sigamos adelante y trazar 0 como un punto abierto. Y para codificar las cosas por colores, codifiquemos por colores lo negativo intervalos en morado o rosa. Y los intervalos positivos en azul. A continuación, resaltemos donde la velocidad o la aceleración son iguales a 0, que está aquí, aquí y aquí. Resaltemos también donde t es 0. Y buscamos los intervalos en los que la partícula se está desacelerando, que serán los intervalos donde la velocidad y la aceleración tienen signos diferentes. Empezando por la izquierda, fíjate durante el intervalo abierto de 0 a 1, la velocidad es positiva y la aceleración es negativa. Por lo tanto, debido a que la velocidad y la aceleración tienen signos diferentes, la partícula se está desacelerando. Durante este intervalo, sigamos adelante y grabemos esto a continuación. En el intervalo abierto de 1 a 4, observe tanto la velocidad como la aceleración es negativa y, por lo tanto, la partícula se está acelerando. En el intervalo abierto de 4 a 7, la velocidad es negativa. La aceleración es positiva, porque la velocidad y la aceleración tiene diferentes signos, la partícula se está desacelerando. Por lo tanto, a continuación tenemos la unión del intervalo abierto de 4 a 7, y luego durante el intervalo abierto del 7 al infinito, tanto la velocidad como la aceleración es positiva y, por lo tanto, la partícula se acelera. Por lo tanto, tenemos la partícula se está desacelerando. En el intervalo abierto de 0 a 1, la unión abierta intervalo de 4 a 7 y, por supuesto, las unidades aquí serían segundos. Espero que te haya resultado útil.